Muy interesante en el Museo Pablo Gargallo es ver cómo por esta puerta salimos del edificio, porque se hizo una ampliación hace unos pocos años, se compró el edificio anexo, vemos aquí que nos ha tocado, este es el lateral del palacio, y vemos cómo se ha hecho esa ampliación con este espacio de transición en el que, digamos, se adhiere un edificio al otro, pero sin tocarse. De ese modo, en el edificio nuevo hay diferentes salas, que vamos a ver también alguna interesante. Una pequeña sala muy interesante es esta, que nos muestra el proceso de fundición de una escultura, como podemos ver, con diferentes vídeos que nos muestran las diferentes fases. Empieza con una pequeña escultura, en este caso se llama Voluptuosidad y es de 1908, el modelo está hecho con escayola, se añaden diferentes capas de silicona para hacer los moldes, se vierte cera y tenemos un primer modelo en cera, en fin. Después ya con el molde definitivo donde se vertirá, se hace material cerámico y se vertirá en su interior por un orificio el metal que nos terminará dando esta preciosidad de escultura ya en bronce. Para llegar a este terminado final, evidentemente, hay que, como se muestra en este último vídeo, hay que pulir las rebabas, las impurezas que nos han quedado. Bien, y aquí vemos una estupenda vista del patio interior del Palacio de los Condes del Gillo, actualmente el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza. Pablo Gargallo, el hombre a quien se homenajea en este museo y que tenemos aquí en este retrato. La última planta del edificio está distribuida en estos corredores que con unos paneles nos relatan los hechos más significativos de la vida de Gargallo, también con fotografías o retratos, y que van distribuyendo el espacio a 4 pequeñas salas. En esta podemos ver, por ejemplo, su época del cobre, donde trabajaba, esto fue entre 1910 y 1921. Sencillísimo. Vemos también esta obra, esta chapa de cobre, esta se llama Romántica 2, y vemos también los volúmenes, viéndolo de perfil, prácticamente son unas piezas que se ensamblan unas con otras y prácticamente nos sugiere todo el volumen. Pero quizá una de sus mayores obras maestras, más reproducidas, es esta Kiki de Montparnasse, un personaje de la movida parisina, de la bohemia parisina, que fue musa e inspiración para muchos artistas y que, bueno, también lo fue para Gargallo. Aquí vemos la simplicidad, esto está hecho en planchas de bronce pulido. Vemos cómo solamente nos representa la mitad de la nariz, la mitad de la boca, la mitad de un solo ojo, pero vayamos a donde vayamos, vemos perfectamente el retrato de esta mujer extraordinario. Pablo Gargallo fue un auténtico innovador y exploró unos caminos que nadie había explorado hasta entonces en la escultura. Y eso, bueno, fue una enorme influencia en sus contemporáneos. En la última planta de la ampliación, bueno, aquí vemos realmente la separación entre ambos edificios que forman el museo y vemos esta curiosa, muy interesante sala, la de dibujos y cartones.
Vemos de qué manera tan ingeniosa Pablo Gargallo creó algunas de sus esculturas más grandes, hechas con chapas metálicas, en las que ya necesitó, utilizar unas plantillas de cartón, como esta que tenemos aquí. Vemos estas plantillas claramente que son de cartón, que fueron cedidas por su heredera al Museo de Zaragoza, por eso aquí se conservan todas, y que pertenecen a obras que no poseemos en el museo. Concretamente, esta es de un violonchelista que está en paradero desconocido, o, por ejemplo, uno de sus muchos arlequines. Vemos aquí las diferentes plantillas de cartón, lo cual le permitía luego hacer diferentes versiones de la misma pieza, ampliarlas, reducirlas, siempre utilizando las mismas plantillas de cartón. Es un método muy ingenioso. Ahí vemos esta preciosa escultura que está en una colección particular. Otro arlequín de mayor tamaño, este que tenemos aquí, sus plantillas de cartón, y aquí vemos la fotografía de la escultura que está en el Museo Nacional de Arte Moderno de París. ¿Quién diría que de estas plantillas de cartón, bien engarzadas, sale este retrato de la actriz sueca Greta Garbo con sombrero, que se encuentra en una colección de Suiza? Del mismo modo, vemos aquí algunas obras muy curiosas. Por ejemplo, este buey. Evidentemente, luego las planchas no quedaban rígidas, él les daba el volumen, la torsión adecuada para crear los volúmenes. Este precioso buey está en una colección particular. De estas plantillas de cartón sale una obra también muy reproducida, muy fotografiada de Pablo Gargallo, que se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York, en Estados Unidos. Varias bailarinas hizo. Por ejemplo, esta es la gran bailarina número 2 de su serie de bailarinas, que actualmente se encuentra en Bruselas. Esa es la fotografía. Pequeña bailarina española, es esta de aquí. Hay que observar la falda, el vestido de volantes. Está en una colección, en un museo de Cataluña, de Barcelona. Y aquí tenemos otra bailarina más en una colección particular. Diferentes variaciones, diferentes tipos de bailarinas, con tutú, españolas, diferentes posiciones. Y para terminar vemos algunos de sus fantásticos dibujos, porque era un gran dibujante, aunque nunca se dedicó profesionalmente al dibujo o a la pintura, pero bueno, hacía retratos para sus amistades, para su propio disfrute, y muchos bocetos, muchos apuntes. Vemos allí, por ejemplo, algunos de estos dibujos. Por un lado hay un dibujo, por otro lado hay otro, que además está boca abajo, porque bueno, simplemente eran apuntes o dibujos que hacía para entretenerse. Retratos de conocidos, familiares, personajes. Este, por ejemplo, es su tío, se ve claramente el cachirulo típicamente aragonés que llevaba su tío, o varios bocetos, estudios de la misma figura para luego hacer la escultura. Así pues, aquí tenemos estos dibujos, estas obras de Pablo Gargallo en el museo que contiene la colección más grande del mundo monográfica dedicada a Pablo Gargallo.